tardes a todos. El día de hoy comienzo una sesión que consiste en compartirles mis libros favoritos, aquellos que me han hecho ver la vida de una manera diferente, aquellos que me han hecho sentir que la vida tiene más sentido y vivir en ella con mayor profundidad y con mayor alegría. El primer libro que quiero presentarles es uno que yo leí en preparatoria. Ya no recuerdo cuál fue el maestro que nos dejó leerlo, pero creo que fue la mejor herencia que me pudo dar este maestro, porque este libro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, me hizo ver la vida desde otra perspectiva. De hecho, desde que yo lo leí, comencé a ver las películas, comencé a ver la vida de las personas de una manera diferente, a tener una forma de analizarlas más profunda. Antes de hablarles de este libro, quiero hablarles de la persona de Viktor Frankl, que para mí es uno de los grandes héroes de mi vida. Viktor Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en Austria, Viena, y desde muy joven él tenía muchas aspiraciones altruistas y mucho deseo de ayudar a los demás. Así que a los 16 años él decidió que lo que quería era estudiar la carrera de medicina y comenzó a entablar un diálogo por escrito. Ustedes saben que antes se utilizaba el correo con las estampillas, con Sigmund Freud, quien también le respondía. Sigmund Freud en ese tiempo era un maestro emérito en la Universidad de Viena y esta serie de cartas hizo que Frankl se decidiera a estudiar en esta universidad. Así que a los 19 años entra a estudiar medicina a la Universidad de Viena y desde el principio resulta ser un alumno muy activo que comenzó a participar en los círculos de estudio y comenzó a participar en la revista de la universidad. En estos círculos de estudio, en donde estaban varios profesores y alumnos, observaban que en su generación había una especie de resaca de lo que había sido la Primera Guerra Mundial, que se traducía en graves depresiones entre los alumnos, hermanos de los alumnos, familiares de los alumnos. Y parecía que estas crisis depresivas estaban inundadas de una sensación de falta de sentido de la vida. Así que aquí comenzó el interés de Viktor Frankl por saber qué era lo que estas personas quitaba la sensación de sentido y qué era lo que a un ser humano le daba sensación de sentido. De hecho, Viktor Frankl confiesa que desde muy joven esta era su pregunta fundamental: si la vida realmente tiene sentido y cuál era el sentido de la vida. Así pues, busca relaciones entre la psicoterapia, entre el psicoanálisis y la filosofía existencial. Pero en ese entonces las teorías psicoanalíticas estaban divorciadas de la filosofía, la despreciaban porque la filosofía no era una ciencia y por lo tanto Frankl queda un poco desamparado de sus colegas psicoanalistas, de sus maestros que se dedicaban al psicoanálisis. A los 35 años, en 1940, Viktor Frankl logra ser el director del departamento de neurología o del piso de neurología del Hospital Rothschild de Viena. En este hospital él estaba a cargo de todo el piso de neurología y tenía muchos pacientes a los cuales él atendía con amoroso cuidado, con mucha atención, tratando de averiguar cuál era el meollo, la raíz de su problemática. Desgraciadamente comienza a avanzar el movimiento nazi y este hospital es inspeccionado por nazis, en donde se decide que los pacientes judíos que no tuvieran cura iban a ser desaparecidos, llevados a la cámara de gas. Esto le preocupa terriblemente a Frankl, que se había encariñado fuertemente con sus pacientes y entonces hace un gran esfuerzo por modificar todos los diagnósticos y los archivos de los pacientes y cambia los diagnósticos
Por ejemplo, si alguien tenía esquizofrenia, dice que tiene más bien solo un problema de afasia. Si alguien tenía alucinaciones, dice que ha sido porque ha tenido una serie de calenturas debido a una infección. Y total, que trata de cambiar todos los registros para que sus pacientes no sean llevados a las cámaras de gas. Sin embargo, este esfuerzo nunca es suficiente porque los requerimientos de los nazis y de la Gestapo son cada vez mayores, y lo que ellos quieren, nosotros sabemos, era deshacerse de los judíos, así que comienzan a deshacerse poco a poco de los pacientes de Viktor Frankl. Viktor Frankl entra en una crisis, sabe que él también es judío y que si no hace algo pronto caerá también en estos campos de concentración. Así que moviliza algunos trámites y fácilmente le dan un pasaporte y una visa para viajar a Manhattan, en donde ya habían huido muchos de sus colegas psicoanalistas. Cuando finalmente tiene el pasaporte, él entra en una crisis porque pues es solamente un pasaporte para él. No era para sus padres, no era para sus familiares. Y él sabe que no podría ni siquiera viajar en el barco, pensando qué habría sido del destino de sus padres y de sus compañeros. Después de pensarlo mucho, de hecho les voy a leer algunas de sus frases que cita Guillermo Pareja en un libro que se llama así, Viktor Frankl, para que se den cuenta del tamaño de su discernimiento. Era libre para marcharme, desarrollar y defender mi teoría. Mis padres estaban contentísimos y compartían conmigo la alegría de verme a salvo en el extranjero. Sin embargo, no me decidí a usar el deseado pasaporte, pues sabía que al poco tiempo de marcharme mis ancianos padres serían deportados a cualquier campo de concentración. La duda me corroía. Curiosamente, los padres de Viktor Frankl lo animaban para que lo hiciera. Y lo que decidió a Viktor Frankl quedarse en Viena en lugar de huir y utilizar el pasaporte fue un sueño que él tenía. Y también lo cito: soñé que la gente estaba formada, pacientes psicóticos para ser llevados a las cámaras de gas. Yo sentí una compasión tan profunda que decidí unirme a ellos. Sentí que debía hacer algo, trabajando como psicoterapeuta en un campo de concentración, ofreciéndoles apoyo mental, lo cual sería incomparablemente más lleno de sentido que solamente ser un psiquiatra en Manhattan, donde ya había muchos, porque todos sus compañeros, sus colegas, habían huido allá. Así que hace esta gran decisión trascendente en su vida y deja vencer el pasaporte. Finalmente lo que sucede es que Viktor Frankl es apresado y es llevado a un campo de concentración y hace, como todos ustedes saben, estos terribles viajes en el tren, en donde las personas están tan apiñonadas que ni siquiera es posible recostarse, a veces ni siquiera es posible sentarse. Tienen una cubeta para hacer sus necesidades y generalmente la cubeta cae en el viaje y llena todo de porquería. Total, que este viaje que dura horas es una verdadera tortura, y para muchos judíos este viaje duró días, pasaban noches y días, y cuando llegaban al campo designado, pues muchos de ellos ya habían muerto de infecciones, de hambre, de desesperación. Pero finalmente muchos de ellos llegan, y cuando se abren las puertas del tren se dan cuenta que el destino había sido Auschwitz. Cuando ven las palabras, hay un gran shock en los compañeros de Frankl y en él mismo. Y entonces
Frankl observa que la primera reacción, el primer mecanismo de defensa que se desata es la negación. Ellos caen en una especie de síndrome que le llaman ahora la ilusión de indulto. El condenado a muerte siempre piensa que en el último momento va a ser indultado, y así sus compañeros pensaban que en el último momento iban a ser salvados por alguien o por algo o por las circunstancias, y entonces viven en una especie de ensoñación y de resistencia a la realidad, con fantasías casi de que un superhéroe los iba a salvar. Este mecanismo de defensa era necesario porque el shock era muy fuerte, y este mecanismo de defensa, de hecho, lo vemos en la vida real. Cuando un paciente llega después de un accidente a un hospital y le dicen que no va a volver a caminar, el primer mecanismo es la negación. Esto no es cierto, esto no puede ser posible. Y tiene una función importante porque cuando nos negamos a realidades así, puede ser que desafiemos el diagnóstico del doctor, y ustedes saben que muchos pacientes que han sido desahuciados logran vencer el cáncer, logran vencer el desahucio, y muchos de ellos que habían sido desahuciados en cuanto a jamás vas a poder a caminar, resulta que salen caminando del hospital. Esa es la ventaja que tiene este gran mecanismo de defensa. La desventaja que tiene es que no pones los pies en la realidad y por lo tanto no puedes tomar decisiones acordes a la realidad. Así que algunas oportunidades de escapar o algunas oportunidades de resistirse, de negociar, se pierden porque el prisionero, porque cuando ya están en esta fase ya son prisioneros, no puede conectar con la realidad. Mientras todos sus compañeros se preguntaban si voy a sobrevivir a esto, Viktor Frankl se hacía otra pregunta: si realmente todo esto tuvo algún sentido. Porque si no tuvo sentido, tampoco tiene sentido sobrevivir. Frankl estaba muy consciente de que algo que da sentido a la vida humana es el propósito, tener la voluntad, la intención de lograr algo. Así que él se fijó 3 objetivos importantes. El primero era sobrevivir, y se prometió a sí mismo que no se iba a lanzar contra la alambrada electrificada, porque muchos de los prisioneros, ante la desesperación y el sufrimiento, se suicidaban de esa manera. Su segundo objetivo era que iba a apoyar a alguien. De hecho, por eso se había quedado en Austria, por hecho había dejado vencer el pasaporte. De alguna manera yo tengo que ser una fuente de apoyo para aquellos que caigan en la desesperación. Y como vamos a ver en el siguiente video, lo hizo en muchísimas ocasiones. Y su tercer objetivo fue: de toda esta experiencia, dure lo que dure, yo tengo que aprender algo. Así que trató de mirar la experiencia con ojos científicos, con ojos de un observador, mirándose a sí mismo, sus reacciones interiores y observando las reacciones tanto de sus compañeros como de los soldados y de los capos. Con toda esa observación, él logró hacer toda una teoría, la teoría de la logoterapia, que se resume al final de este libro de El hombre en busca de sentido, pero que está en muchos otros de sus libros como Logoterapia y Existencialismo. Curiosamente, estos 3 objetivos que definieron su estancia en el campo de concentración tienen que ver con los 3 valores vivenciales que, según Viktor Frankl, dan sentido a la vida del ser humano, pues a lo largo de su existencia. Y estos 3 valores son los siguientes. El primero son valores productivos, es decir, son aquellas actitudes, realizaciones que yo puedo lograr en mi vida que hacen que yo sienta que aporto algo a la humanidad, que ayudo de alguna manera a alguna comunidad. Eso hace que yo sienta que mi vida tiene sentido. Otros valores importantes son los valores de actitud.
que son precisamente los que tenemos cuando, aunque ya no podemos hacer nada y más bien estamos pasando por una etapa de sufrimiento, pues la última de nuestras libertades es la libertad de actitud. Y la actitud con la que yo tome este sufrimiento, esta etapa difícil, va a lograr que yo aprenda algo de eso. Los valores de actitud me permiten ejercer mi libertad y me permiten aprender y evolucionar a partir de una situación difícil. Y en tercer lugar están los valores vivenciales. Para Viktor Frankl, el que en tu vida haya momentos disfrutables, de hecho los define como aquellos momentos en la vida que por el simple hecho de ser vividos hacen que mi vida valga la pena de ser vivida. Estos momentos son pues la Navidad con tus hijos, tu primer encuentro con tu pareja, esos momentos de amor que disfrutas con él, con ella, todos aquellos momentos que no quisieras olvidar y que de hecho están generalmente en nuestros álbumes de fotografía. De hecho, en el campo de concentración había momentos inolvidables de solidaridad, de contemplar un amanecer y por supuesto estaba el sentido del humor, en donde Viktor Frankl menciona que es un recurso, una herramienta insuperable para poder trascender una situación difícil y consiste en poder vernos desde lejos y reírnos de nosotros mismos. Bueno, pues esta es la primera parte de este análisis del libro El hombre en busca de sentido. En nuestro siguiente video analizaremos la segunda fase del internamiento en el campo de concentración y trataremos de sacar de ello la mayor riqueza para nuestra vida. Espero que alguno de estas ideas hayan servido a ustedes para lo que estén pasando en este momento de su vida. Te pido que si te gustó lo compartas para que el mensaje llegue al mayor número de personas posibles. Te agradezco tu atención y tu presencia. Hasta luego.